Vamos a ver un ejemplo de contaminación cruzada para poder centrar mejor la idea. Un ejemplo 1 sería utilizar la misma tabla de picar que estuvimos hablando para picar carnes y verduras. Otro ejemplo similar al anterior. De una tabla limpia tengo una carne cruda, en este caso sería pescado. Luego, obviamente, mi tabla ya queda contaminada. Y en esa misma tabla voy a picar tomates, que luego van a ir a parar a una ensalada. Entonces ahí tengo una contaminación cruzada. Es decir, los contaminantes que estaban presentes en mi pescado van a parar también directamente ya en mi ensalada, convirtiéndose en un daño potencial para el consumidor. El ejemplo 2 de una contaminación cruzada sería por medio de las manos. Nosotros también, como manipuladores, si somos irresponsables, por medio de nuestras propias manos podemos hacer este tipo de contaminación. Tengo las manos, ¿sí?, donde voy a tocar una pieza de pollo cocida. Cuando se manipulan los alimentos crudos o sin desinfectar, las manos se contaminan. Con esas mismas manos, sin lavar, voy a ir a tocar unos alimentos que ya están listos para consumir y que entran en contacto con estas manos sucias, ¿verdad?, que previamente estuvieron en contacto con la pieza de pollo. Y en este caso, el manipulador va a preparar un sándwich de verdura. No se higienizó la mano. Entonces, todos los contaminantes que estaban presentes en la pieza de pollo van a parar en mi alimento final por la irresponsabilidad de este manipulador que no tuvo la precaución de higienizarse las manos. Siempre lo correcto es, luego de manipular alimentos que estén crudos o cuando vamos a manipular alimentos distintos, siempre lavarse las manos. Entonces aquí tenemos un ejemplo 2 de lo que sería otro tipo de contaminación cruzada. Un tercer ejemplo sería contaminación de un alimento a otro alimento dentro mismo de la heladera. Aunque ustedes no lo crean, dentro de la heladera también es un foco súper importante para que este tipo de contaminación se puedan ocurrir. ¿Cómo sería dentro de la heladera? Tenemos obviamente las bacterias que pueden estar presentes en mi pieza de pollo crudo. Coloco esta pieza de pollo dentro de la heladera, no utilizo ningún tipo de plato, ningún tipo de tupper. Y obviamente ese pollo crudo, ¿sí?, va a exudar un líquido que va a ir a parar a lo mejor sobre otras preparaciones que tengo dentro de mi heladera. Puedo tener frutas, verduras. En este caso el ejemplo nos muestra que tenemos unas carnes ya cocidas. El exudado de ese pollo va a parar sobre mi carne cocida y por ende mi carne cocida está contaminada. Esa carne cocida que iba a terminar en mi plato final, obviamente ya está contaminado. ¿Por qué? Porque se contaminó dentro mismo de la heladera por no haber tenido las precauciones necesarias. Aquí lo que deberíamos haber hecho es utilizar unos tuppers o unas bandejas para poder colocar todos nuestros productos. En este caso, tener en unas bandejas el pollo crudo y sobre todo cubrir estas carnes que ya estaban cocidas. Cubrir con un papel film o con un tupper bien cerrado, pero nunca tenerlas todas exhibidas al aire dentro de la heladera, porque justamente una incorrecta disposición de los alimentos dentro de la heladera puede hacer que esta contaminación ocurra. Para prevenir que la contaminación cruzada ocurra, es súper importante, además del lavado frecuente de manos, poder utilizar las tablas de formas correctas. Por eso las tablas de picar vienen en colores diferenciados para poder indicarnos en qué preparaciones o en qué alimentos podríamos emplear. Por ejemplo, las tablas de color celeste o azul serían las recomendadas para utilizar en pescados y mariscos. Las de color rojo serían lo ideal para utilizar para carnes rojas. Las amarillas serían para las aves, las verdes para frutas y vegetales, y también vienen tablas marrones que serían para ya productos cocidos. Y la tabla que sería de uso universal, que sería la de color blanco, que muchas veces se utiliza para lácteos, pero también podemos utilizar de forma universal. ¿Qué quiere decir eso? Si de por ahí no puedo adquirir las tablas de diferentes colores, a lo mejor tengo solamente una tabla, entonces puedo adquirir una tabla de color blanco y con esa utilizo, como se dice, como mi caballito de batalla. Entonces, si voy a hacer una preparación, corto primero mi carne, luego lavo esa tabla de picar y posteriormente paso a cortar mis verduras. Pero siempre
poder tener esa precaución de no utilizar ni la misma tabla de picar ni el mismo utensilio para cortar nuestros alimentos crudos, ¿sí? De diferentes especies, y sobre todo, más todavía si son alimentos crudos y cocinados. Entonces es importante que podamos diferenciar y conocer que las tablas vienen en colores diferenciados justamente para esto, para poder tener una idea del por qué y del para qué utilizaríamos. Ahora vamos a hablar acerca de algunas enfermedades que pueden ocurrir cuando manipulamos de forma incorrecta los alimentos. Nosotros como manipuladores, si no aplicamos prácticas higiénicas, podemos ser los responsables de ocasionar enfermedades en nuestro consumidor final. Estas enfermedades transmitidas por alimentos se abrevian con las siglas de ETA. ¿Qué se entiende por alimentos contaminados? Un alimento contaminado es aquel que contiene microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, virus o toxinas producidas por los microorganismos. Un alimento también puede estar contaminado por la presencia de sustancias extrañas, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, que pueden ser tierra, trozos de pelos, de vidrios, o contaminantes químicos, como pueden ser los detergentes, insecticidas o productos químicos en general. Entonces, sea cual fuere el peligro que afectó a mi alimento, ya significa que tengo un alimento contaminado y por tanto este puede producir un daño a mi consumidor final. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos o ETA? Son aquellas enfermedades de carácter infeccioso o tóxico causadas por agentes que pueden ser los biológicos que ya habíamos visto, químicos o físicos, que penetran en el organismo usando como vehículo un alimento. Es decir, mi alimento se contamina, ingresa, ¿sí?, dentro de mi consumidor al ingerir el alimento, y obviamente este le produce enfermedades que generalmente se caracterizan por malestares a nivel gastrointestinal. Independientemente de la enfermedad que se presente, las ETAs tienen un factor común en sus síntomas que generalmente son gastrointestinales, como pueden ser dolor de estómago, vómitos y diarrea. Eso indica que puede haber una contaminación o una infección por alguna mala práctica higiénica al manipular nuestros alimentos. Por eso debemos seguir algunas recomendaciones para evitar que estas enfermedades puedan transmitirse por medio de nuestros alimentos. El primer punto sería siempre mantener la higiene. Lavarse las manos antes de preparar los alimentos y varias veces durante su preparación. Como estuvimos viendo en el gráfico de contaminación cruzada, la importancia de poder lavarnos las manos al manipular diferentes tipos de alimentos. Y hacerlo también luego de cada vez que nos vayamos al baño, ¿sí? Parece así algo tan simple, algo tan lógico, pero muchas veces, aunque ustedes no lo crean, son prácticas que las personas dejan de lado o se olvidan, o sobre todo no lo hacen de forma correcta. Y un pequeño descuido puede hacer la diferencia. Lavar y desinfectar todas las superficies, utensilios y los equipos que vamos a utilizar para la preparación de nuestros alimentos, y proteger nuestros alimentos y las áreas de cocina de insectos, mascotas y de otros animales. Principalmente de los insectos. ¿Por qué? Porque los insectos en sus patas pueden ser los portadores también de materia fecal, ¿sí?, que vienen al posarse sobre el alimento, depositan esa materia fecal sobre mi producto y obviamente lo contaminan. Entonces hay demasiados factores que debemos considerar. El segundo punto sería separar los alimentos crudos de los cocinados. Esto es súper importante, como estuvimos viendo el ejemplo de contaminación cruzada dentro de la heladera, por ejemplo. Si yo tengo alimentos crudos y cocinados todos juntos, en algún momento el exudado de ese alimento crudo puede ir a parar sobre mi producto ya cocinado y obviamente lo va a contaminar. Conservar los alimentos en recipientes separados, como habíamos dicho, a fin de evitar el contacto entre los crudos y los cocidos. ¿Por qué esto? Porque los alimentos crudos, especialmente las carnes, pollos, pescados y sus jugos, pueden estar contaminados por bacterias que son peligrosas, y estas pueden transferirse a las comidas cocinadas o listas para consumir, ya sea durante su preparación o conservación. Y esto generalmente siempre quiere ocurrir dentro de la heladera,
Por eso es tan importante poder tener siempre en recipientes separados. Otras recomendaciones que debemos tener en cuenta al momento de prevenir las enfermedades que son transmitidas por alimentos, es importante descongelar de forma correcta. Sobre todo no hacerlo a temperatura ambiente. Lo ideal siempre es poder quitar el alimento del freezer o congelador y llevarlo a la heladera. Por eso la previsión siempre es muy importante. Si ya sabemos que vamos a hacer una determinada preparación al día siguiente, entonces poder bajar con tiempo nuestro alimento, nuestra materia prima del congelador y poder introducirlo dentro de la heladera para que se empiece a descongelar ahí. Más todavía con nuestras altas temperaturas, no podemos arriesgarnos a descongelar a temperatura ambiente porque estaríamos aumentando de una forma muy grande la cantidad de microorganismos que pueden afectar a nuestro producto. Sobre todo también tener en cuenta de no volver a congelar un alimento que ya fue descongelado. Un alimento, para que sea seguro, solamente tolera un congelado y un descongelado. Es decir, que si es que por ahí descongelamos una pieza muy grande y no llegamos a utilizar, entonces esa pieza que volvemos a introducir dentro del congelador ya sería un riesgo importante también para nuestro consumidor. ¿Por qué? Porque ya lo quitamos a temperatura ambiente, ya estuvo expuesta a unas temperaturas inseguras y después volvemos a congelar con la cantidad de microorganismos que ya pudo haber duplicado ese alimento. Por eso también, además de la previsión de poder establecer qué alimentos voy a hacer y poder bajar con tiempo del congelador, también es muy importante poder porcionar los alimentos que voy a congelar. Si tengo a lo mejor 10 kilos de carne y yo sé que a lo mejor voy a utilizar solamente 2 para hacer unas milanesas, entonces lo que yo puedo hacer es ir porcionando, ¿verdad?, de a 1 kilo. De hecho, lo ideal es congelar los alimentos en porciones no mayores a 1 kilo, porque de esta manera el frío llega de forma más pareja hasta el centro del producto. Cuando más grande es el producto que yo vaya a congelar, más tiempo va a demorar el frío en llegar hasta el centro del producto. Por eso es súper importante poder porcionar. Entonces yo puedo ir porcionando de a 1 kilo y entonces eso me va a facilitar poder retirar solamente las piezas que voy a precisar y evitar estar descongelando piezas enormes y luego volver a introducirlas dentro del congelador. Entonces, parte de una de las funciones de un manipulador de alimentos es la correcta previsión de sus preparaciones y sobre todo tener en cuenta estas operaciones previas. ¿Qué son las operaciones previas? Son todos los pasos que un manipulador de alimentos realiza sobre sus materias primas una vez que son adquiridas, con el fin de optimizar su tiempo y sobre todo también de conservar la calidad de su producto. También debemos tener en cuenta lo que ya estuvimos hablando, evitar las contaminaciones cruzadas, ya que son uno de los focos más frecuentes para que los alimentos se contaminen. Entonces, en la heladera, mantener siempre con una tapa todos los alimentos en un tapercito que se consumen fríos, ¿verdad?, como pueden ser las ensaladas. Principalmente tener muchísimo cuidado con todos los alimentos que se van a consumir de forma cruda y sobre todo separar de los demás. Lo ideal siempre es tener por sectores todos los alimentos que estén crudos. Las frutas y verduras generalmente siempre van abajo en lo que es conocido las verduleras, y lo que son las carnes y demás siempre la parte más arriba. Si es que carnes como pollo, carne vacuna, ya no lo vamos a consumir en un periodo de 24 a 48 horas aproximadamente, lo ideal ya sería congelar. ¿Por qué? Porque también a temperatura de refrigerador nuestras carnes pueden empezar a descomponerse. Entonces, si no vamos a consumir nuestras carnes en un periodo de 48 horas como máximo, lo ideal sería ya ir congelar y congelar. Durante los días de alta temperatura, los alimentos no deben permanecer fuera de la heladera por más de 1 hora antes de ser consumidos. Los recalentados, refrigerados, siempre ser o colocados en el freezer. En nuestro país nos acostumbramos mucho a veces la comida del mediodía, el boriborí, locro y demás del mediodía, lo dejamos ya para la cena y generalmente siempre lo dejamos nomás tapado sobre la hornalla para cenar, ¿verdad? Entonces, con el calor que tenemos, la cantidad de proliferación de microorganismos que pueden ocurrir dentro de ese caldo, dentro de ese guiso que estuvo ya desde el mediodía hasta la noche, es enorme. Entonces, lo ideal sería que una vez que se almuerce y si es que vamos a guardar para la cena, entonces pasarlo en un tupper y llevarlo a refrigerar. Y después la persona, cuando va a consumir a la noche, retira solamente la porción que va a consumir para recalentar.
porque eso también es una práctica muy frecuente. Recalentamos y recalentamos toda la olla con todo el caldo o con todo el guiso, ¿sí? Y lo ideal siempre es solamente volver a recalentar la porción que vamos a consumir, pero nunca dejar más de 1 hora a temperatura ambiente los alimentos, por más que ya estén cocinados. ¿Por qué? Porque como estuvimos viendo en la gráfica sobre los peligros biológicos, cuando más tiempo pasa un producto a temperatura ambiente, mayor es la proliferación de microorganismos que ocurre sobre él. Las medidas higiénicas para prevenir la contaminación de los alimentos y que todo manipulador debemos tener en cuenta. Vamos a ver cuáles son. Lo que ya estuvimos viendo acerca de las condiciones del personal que manipula los alimentos. El manipulador cumple un rol fundamental para reducir la probabilidad de contaminación en los productos que elabora. A nivel de su condición personal, las reglas básicas que debe seguir un manipulador son las siguientes. Principalmente tener un óptimo estado de salud, sin enfermedades respiratorias, de estómago, heridas o infecciones. Sabemos que a nivel a lo mejor laboral siempre es muy difícil que se le dé reposo absoluto a un personal que labora dentro de una cocina, un restaurante, porque tiene a lo mejor alguna enfermedad respiratoria leve como una gripe o un dolor de estómago. Lo que se hace en este caso generalmente se le pasa a otro sector, si es que el personal está trabajando en un área que son conocidas como las áreas calientes y justamente está cursando por una enfermedad respiratoria. Esos vapores de la cocina pueden hacer que empiecen a chorrear más la nariz, entonces se le pasa a otro sector. Una vez que se cura, vuelve a reincorporarse a su área. Obviamente, si ya son enfermedades respiratorias más complicadas o si tienen a lo mejor una diarrea muy frecuente que ya no cursa, que ya no se cura por varios periodos de tiempo, entonces en ese caso sí sería lo ideal de que tenga un reposo médico y que obviamente no se presente a trabajar. Y sobre todo siempre informar a su superior inmediato de la condición sanitaria por la cual está pasando e irse a consultar. Entonces el médico es el que dictamina si es que está cursando por una enfermedad que sí requiere reposo y que puede ser muy contagiante. Entonces de esta manera sí debería guardar reposo. En el caso de heridas, ¿sí? Sabemos que la cocina es un lugar muy riesgoso donde se pueden producir heridas. Entonces siempre deben estar cubiertas con una gasita, con una venda. Y en este caso, en el caso de que hayan heridas, lastimaduras, sí se recomienda el uso de guantes, ¿sí? De guantes que deben cambiarse de forma continua, pero en este caso sí se recomienda. También la higiene personal, que ya estuvimos viendo antes de manipular los alimentos. Se debe realizar un correcto lavado de las manos con agua potable, agua y jabón, y realizamos el mismo procedimiento después de ejecutar algún tipo de actividad donde se puedan haber contaminado las manos. También ducharse antes de ir a trabajar, ya que la ducha diaria con abundante agua y jabón debe formar parte de la rutina diaria del manipulador. Algo que parece muy simple, muy básico, pero siempre es muy importante recalcar la importancia de la higiene personal en el manipulador de alimentos. También mantener las uñas cortas y limpias, la cara afeitada en el caso de los muchachos es súper importante eso. ¿Por qué? Porque también el cabello, una barba muy tupida puede ser un canal que fomente, ¿sí? la aparición de bacterias, microorganismos que pueden ir a parar dentro del alimento. Entonces lo ideal y lo recomendable es que estén bien afeitados. El pelo siempre bien lavado y recogido con el gorro o pañuelo. La vestimenta también es muy importante, ya que la ropa puede ser una fuente de contaminación de los alimentos, ya que contienen microbios y tierras que provienen de nuestras actividades diarias. Nunca, por ejemplo, empezar a cocinar con nuestra ropa de calle. A lo mejor estuvimos viniendo en moto, en el colectivo o en el auto mismo, ¿verdad? Nuestras ropas se pueden contaminar y nunca sería lo ideal empezar a cocinar de esta manera, sino hacer un recambio de ropa, y por eso era lo que les decía, tener una vestimenta que sea exclusiva para el momento de realizar nuestras preparaciones, y más todavía si estamos haciendo alimentos para vender, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. La indumentaria siempre debe ser de color blanco. ¿Por qué esto? Es simplemente porque el blanco permite ver con mayor facilidad cuando el uniforme está sucio. Obviamente hoy en día ya vemos infinidad de colores que claro que se pueden utilizar,
pero el universal siempre es el blanco por el tema de que evidencia limpieza y pulcritud, porque permite ver de forma más rápida cuando el uniforme está sucio.